Buenas noches. Buenas Mi noches. resto de mis compañeros no llegan aún. Mi grupo Ya, creo que sí está completo, economista. Buenas noches, Kerly ya, Bravo. avancemos Sí. entonces con el tuyo, vamos, por favor, que no Ok, tenemos mucho tiempo. permítame compartir pantalla. ¿Cómo no? Kerly, ¿verdad? Sí, correcto. Listo. A ver, buenas noches con todos. Mi grupo tiene como tema el instrumento financiero futuro. Los integrantes son Bravo Kerly, Lidia León, Lorena Loja, Francisco Serrano y Yasmín Sictú. A ver, tenemos, ¿qué son los instrumentos financieros futuros? Pues los futuros son acuerdos entre dos partes. Una parte que se compromete a comprar un activo y la otra parte a venderlo, con un precio que lo establecen desde hoy, pero para un intercambio que se va a dar en el futuro. Y es de ahí donde viene el nombre, pues, ¿no? Ahora, la parte que se compromete a comprar se dirá que tiene una posición larga y se beneficiará si el precio sube, porque recibirá un activo que vale más de lo que se ha comprometido a pagar por él. Ahora, la parte que se compromete a vender se dirá que tiene una posición corta y se beneficiará si el precio baja, porque entregará un activo que ahora vale menos que lo que se acordó inicialmente. Ahora, ¿qué se opera en el mercado de futuros? En el mercado de futuros puede intercambiarse toda clase de activos, como acciones, divisas, granos, metales, carnes, entre muchos otros. Sin embargo, los participantes de este mercado no tienen que producir nada de esto, ni tampoco es que ellos tienen en su casa algún, ¿cómo le digo?, barriles de petróleo o algo Tienen que, stock, alguna operación que hayan realizado anteriormente. no tienen en stock, o sea, no lo tienen a disposición. Exacto. Ya, esto porque la mayoría cierran sus posiciones antes de la fecha de entrega. Si habían acordado comprar y el precio ha subido, entonces cerrarán una posición con una ganancia. Si el precio ha bajado, deberán asumir una pérdida para salir. A continuación, mi compañera Yasmín. Características de los futuros. Como ya nos mencionó nuestra compañera, los futuros financieros son un instrumento Yasmín, interesante para disculpa que te invertir. interrumpo. Si se puedes acercar más al micrófono, se te escucha muy bajo. Casi ni se te escucha. Ahí sí. Ahí mejor. Listo. Bueno, como les decía, los futuros financieros son un instrumento interesante para invertir y su principal característica es el aplazamiento del pago. Los futuros tienen las siguientes características: fecha de vencimiento, garantías y tamaño estandarizado. La fecha de vencimiento es aquella fecha establecida normalmente para los contratos futuros. Estos tienen a veces vencimiento trimestral, aunque se suelen resolver antes. Eso deben de estar al tanto de esta fecha, porque una vez que la fecha establecida llegue al límite, tenemos la obligación de comprar o vender el activo negociado. Garantías. Es la cantidad mínima necesaria para asegurar que el operador podrá hacer frente a las liquidaciones derivadas de su operativa. La exigencia de las garantías es un mecanismo para asegurar que se podrá hacer frente con el intermediario para la cuenta. El tamaño estandarizado son los packs o lotes en función del activo sobre el que operes.
Así, en el mercado de valores, el lote es el número de acciones compradas. En el mercado de opciones representa el número de contratos que figuran en el valor derivado o en Forex, que representa la cantidad de divisa comprada o vendida. El apalancamiento es otra característica, al igual que la liquidación. El apalancamiento consiste en comprar contratos de futuros por un importe nominal superior a la cantidad de dinero de la que disponemos realmente. En los futuros hace falta una pequeña cantidad como garantía o depósito, la cual se convierte en un producto muy atractivo. Las ganancias pueden ser grandes, al igual que las pérdidas, por lo que hay que tener cuidado con este tipo de apalancamiento. La liquidación. Tanto las ganancias como las pérdidas se liquidan diariamente. Todas las posiciones no cerradas tendrán que pagar o cobrar lo acordado. La liquidación de futuros y opciones es el resultado de una operación de compra-venta de derivados financieros y la imputación de todos los movimientos contables que genera esta. La liquidación de futuros y opciones ocurre cuando estos llegan a su vencimiento y el contrato se hace efectivo. ¿Podemos seguir? Lidia sigue. Tienes apagado el micrófono, Lidia. Lidia, no se escucha. Ya, ok, ya. A mí me toca hablar sobre tipos de futuros financieros. Los futuros financieros se clasifican atendiendo al activo financiero subyacente, o también conocido como tipo de activo real o financiero que se cotiza en el mercado. Estos son divididos en dos grandes grupos, tales como futuros sobre activos físicos o commodities, y también conocidos el segundo grupo como tipos de futuros financieros. Sobre instrumentos financieros, el futuro. El primer grupo, futuros sobre activos físicos o commodities futuros, se realizan sobre tres grandes clases de grupos de productos, como los que son productos agrícolas y ganaderos, entre los cuales se encuentran lo que son cereales, oleaginosas, productos cárnicos, productos tropicales, entre otros. Entre los metales podemos encontrar lo que son oro, plata, platino, paladio, aluminio, cobre, plomo y otros tipos de metales. En la energía podemos encontrar lo que es el petróleo y sus derivados, el gas natural, el propano, energía eléctrica, etc. En cuanto a lo que seguimos con el tipos de futuros sobre instrumentos financieros, estos se clasifican en futuros sobre tipos de interés, futuros sobre divisas, futuros sobre acciones y futuros sobre índices bursátiles. El futuro sobre tipo de interés, estos nacen para intentar cubrir los riesgos debido a las variaciones en el tipo de interés del mercado y tienen como activos subyacentes activos financieros de renta fija. Es decir, estos serían las obligaciones, bonos, letras del tesoro, depósitos interbancarios, cédulas hipotecarias, etc. Y se pueden dividir en futuros a corto plazo y futuros a largo plazo. En la fecha de vencimiento se procede a la entrega del subyacente en el caso de los futuros a largo plazo, o se liquida por diferencias entre el precio del futuro en el momento de abrir la posición y el precio en el vencimiento en el caso de los futuros a corto plazo. En lo que va en respecto a futuros sobre divisas, esto se negocia la compra de una cierta cantidad de divisas en una fecha futura y a un precio prefijado. Los futuros de divisas más comercializados son los que corresponden a las divisas más utilizadas en transacciones comerciales, tales como dólares, euros, libras esterlinas, yuanes, yenes, dólares canadienses, entre otros, Bitcoin. Los futuros sobre acciones, también hay futuros sobre dividendos de acciones, la unidad mínima de negociación se llama contrato, que representa generalmente 100 acciones. En cuanto a los futuros sobre índices bursátiles, estos han sido los últimos en aparecer. El precio está sujeto a las variaciones
de un índice bursátil, no hay entrega final del activo subyacente, ya que este no tiene existencia física. También los hay sobre cualquier tipo de índice meteorológico, inmuebles, fletes, medio ambiente, reaseguros, etc. Le damos paso a nuestra compañera Lorena. Sí, a continuación, tenemos como ventajas, tenemos como principal proporciona incertidumbre para realizar operaciones financieras. Disculpe, economista, lo que pasa es que mi cámara está media dañada. Tranquila, tranquila. Avancemos porque no tenemos mucho tiempo. A ver, ventajas con relación a los futuros. Tenemos que proporcionar certidumbre para realizar operaciones financieras, como al conocer antemano el tipo de cambio. Tenemos que existe un eventual desarrollo de un mercado secundario de futuros del paso. También tenemos que ayudan a establecer un balance entre producción y consumo. Resulta ser un precio de referencia para que los agentes productivos tomen decisiones presentes y a futuro. Otra de las gran ventajas tenemos que los futuros financieros son productos apalancados. No necesitamos desembolsar el importe íntegro de la compra. Tenemos como desventajas, sí existe un riesgo de intervención gubernamental. También no son exactos los vencimientos del contrato de futuro con los compromisos financieros. A continuación, nuestro compañero Francisco Serrano. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí. Sí, siguiente diapositiva, por favor. Voy a comentar el paper que encontramos acerca de este instrumento. Los derivados financieros, el título del paper es Derivados financieros, su impacto en la seguridad alimentaria y los intentos de regulación. Es un artículo publicado en la Unidad de Investigación sobre Seguridad e Investigación UNICI en el 2013 por el máster Antonio Marquina, director de esta unidad y presidente del Foro Hispano-Argelino y catedrático de Seguridad y Cooperación en las Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. A forma de introducción, las consecuencias de la especulación con derivados financieros en la seguridad alimentaria se ha ido progresivamente clarificando a lo largo de los años. El artículo enfatiza la excesiva especulación y la desregulación que se produjo a partir del año 2000, señalando que los factores que afectan a la oferta y la demanda no pueden explicar por sí solos la extrema volatilidad y la subida de los precios producida desde el año 2007. La financiación de los mercados agrícolas impiden que agricultores y comerciantes utilicen el mercado de futuros como una forma segura, tal como se había venido haciendo a lo largo de los años, y perjudica muy seriamente a los consumidores, especialmente en los estados más pobres. En otro orden, una alta volatilidad de precios agrícolas conduce a menores beneficios de la producción agrícola. Desalienta la inversión, la innovación y la búsqueda de una mayor productividad en la agricultura. Las instituciones financieras a lo largo de los años han desarrollado diversas formas de empaquetar y reempaquetar activos y comerciar con un conjunto de contratos financieros conocidos con el nombre de derivados. La idea de los derivados es que suministren una cobertura contra un riesgo o tratan de mitigarlo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, los contratos de futuro son contratos estandarizados entre compradores y vendedores que fijan los términos del intercambio que tendrá lugar entre ellos en una fecha futura determinada, como les habían mencionado mis compañeros. Son legalmente vinculantes, se negocian en un mercado organizado y se utilizan contratos estandarizados establecidos por una cámara de compensación.
Los principales tipos de futuros son los futuros sobre índices bursátiles, intereses, divisas y sobre acciones. Muchos de estos contratos se liquidan antes de que llegara la fecha establecida. Entrando en materia, la subida de los precios de los alimentos es un fenómeno relativamente nuevo. Desde finales de los años 70 no se había registrado incrementos significativos en los precios, pero a partir del 2007, coincidiendo con la crisis inducida por los préstamos hipotecarios, nos encontramos con el encadenamiento de las crisis alimenticias casi consecutivas que están provocando que cada vez haya más personas que pasen hambre y con graves carencias nutritivas. Pero como indicaremos, el problema no es la subida de los precios como tal, sino su alta volatilidad que tiene su inicio en el 2007 y que desde diversas posiciones y en medio de una fuerte y apasionante debate, se ha atribuido en buena forma al impacto de los derivados financieros y a una especulación desenfrenada e incontrolada. Siguiente diapositiva, por favor. Es importante reseñar que ha habido un fuerte crecimiento de alrededor del 40% anual en los mercados derivados a nivel mundial en los últimos años. Sin embargo, los mercados de derivados OTC, o también conocidos over the counter, se caracterizan por lo siguiente: la ausencia de reglas formales para el riesgo, que es un requisito previo para la estabilidad e integridad del mercado; la ausencia de límites formales centralizados o posiciones individuales; no hay ajuste en márgenes; y la ausencia de una autoridad reguladora. Los contratos a plazo o contratos de futuro de los productores o consumidores de materia prima que se protegen de las subidas o bajadas de precios negociando un precio garantizado en el futuro ha dado lugar a una amplísima especulación y manipulación, donde se ha impuesto la maximización de los beneficios sobre la reducción de los riesgos, que era lo que tradicionalmente se venía haciendo. A nuestros efectos, podemos señalar que los inversores han especulado con los alimentos considerándolos una materia prima más, a través de varios instrumentos como los fondos índices de materia prima, los commodities. Estos fondos índices colocan el dinero en derivados a través de una gama de productos y se incrementaron de los 46 mil millones de dólares en el 2005 a 250 mil millones a mediados del 2008, haciendo que los precios subieran como la espuma, pues los mercados futuros de las materias primas se vieron obligados a expandirse para poder absorber estas sumas ingentes de dinero. De esta forma, los especuladores compraron durante aquel periodo muchos más contratos de futuro de materia prima que cualquier otro grupo que participara en este mercado, sin tener nada que ver con el aspecto fundamental de la oferta y la demanda de cualquier producto. De esta forma, los derivados futuros han llegado a ser crecientemente lucrativos, complejos, opacos y han sido los principales causantes de la crisis económica que estalló a partir del 2007. Algunos de los precios alimenticios y agrícolas como el trigo, el azúcar, el algodón o la carne de cordero llegaron a ser más volátiles que en años anteriores. La cuestión era que, por ejemplo, en diciembre del 2010, el volumen de contratos de futuro sobre granos y semillas era aproximadamente un 30.5% más alto que en diciembre del 2009. No se trataba de que había aumentado la demanda o de una menor oferta, sino que existían factores profundamente distorsionantes de los precios que se hacían depender de un comportamiento de inversores que actúan en tropel y de la rapidez y magnitud de las inversiones. Y el debate ha continuado a lo largo del 2012 como consecuencia de la sequía o problemas climatológicos en buena parte en las zonas productoras de alimentos, incluyendo Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Rusia, Kazajistán y Ucrania. En la siguiente diapositiva podemos notar que como referencia solamente la India, Australia
y los países del sudeste asiático tuvieron una meteorología adecuada para la producción agrícola. La consecuencia ha sido la subida de los precios de los cereales, alcanzando el maíz un precio récord, así como la soya. El proceso de regulación en los Estados Unidos, por ejemplo, los contratos de futuro para los productos agrícolas se crearon y comercializaron en Estados Unidos a mediados del siglo XIX. O sea, los contratos futuros tienen más de un siglo. Estos contratos permitían a los agricultores tener un precio garantizado por la próxima cosecha, permitiéndoles con antelación tener una certidumbre en las rentas a conseguir. Eran unos contratos de acuerdos que obligaban a las partes contratantes a comprar o vender un número determinado de bienes en una fecha futura y con un precio establecido de antemano. Pero a principios del siglo XX, los contratos de futuros empezaron a ser comprados y vendidos por los especuladores financieros, no teniendo nada que ver con la producción física de alimentos, su proceso o venta al por menor, como venían haciendo los comerciantes. Esto afectó a los precios de los alimentos en el día a día de los mercados al contado, haciéndolos más volátiles y permitiendo más rápidas subidas y bajadas de los precios. A comienzos de la década de los 70 se liberalizó el comercio de productos alimenticios, así como los mercados financieros, induciendo un conjunto de innovaciones financieras, entre ellas los contratos de futuros financieros como cobertura contra la variabilidad de las tasas de intereses y de cambio. Con ello crecieron los contratos de futuros sobre alimentos. Luego, en la década de los 80, con los avances en la teoría financiera y la tecnología de la información, creció el mercado negociado en bolsa y también en particulares. Una década después, en los años 90 y principios de este siglo, se limitaron las regulaciones que prevenían de una especulación excesiva, gracias a un intenso lobby del sector financiero estadounidense. Para este juego entraron bancos, inversores institucionales, fondos de pensiones, las compañías de seguro y multinacionales que dominaban el comercio global de las materias primas agrícolas. Los beneficios de esta especulación fueron significativos. Para hacer frente a esta situación, el presidente Obama en el año 2010 firmó la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, volviendo a regular y reformar los mercados financieros. En resumen, la desenfrenada especulación no solo impedía la formación de precios de acuerdo con la oferta y la demanda, sino que impedían que agricultores y comerciantes utilizasen el mercado de futuros como una forma de seguro o cobertura, tal como habían venido siendo, y perjudicaba muy seriamente a los consumidores, en especial en los estados más pobres, cuya población, a diferencia de los estados desarrollados, utilizaba buena parte de sus rentas para comprar alimentos. La volatilidad de los precios introduce importantes riesgos para el agricultor y para quien comercializara los productos agrarios. Una alta volatilidad conduce teóricamente a menores beneficios de la producción agrícola y en consecuencia a menores espacios dedicados al cultivo. Desalienta la inversión, la innovación y la búsqueda de una mayor producción en la agricultura. Para finalizar, hay que señalar que la volatilidad de los precios internacionales, aunque se transmite de forma desigual a los mercados interiores de los estados en vías de desarrollo, acaba representando una seria amenaza para la gente más pobre y vulnerable. Muchas gracias. Interesante el artículo, porque nunca, por lo menos yo no había analizado la incidencia que tienen estos instrumentos financieros sobre la oferta y demanda de los commodities, más que nada de los commodities agrícolas. Está interesante el artículo, aunque bastante desactualizado, ya que data del 2010, pero conceptualmente es muy interesante. Muy bien, futuros, un instrumento financiero que en realidad los traders que saben manejar esto son los capos del tema del mercado de valores, porque es uno de los instrumentos más difíciles de manejar debido a que se deben de conocer una serie de elementos de mercado para poder hacer proyecciones y tomar decisiones. Perfecto, chicos, muy buena presentación. Vamos con el siguiente grupo. Cristian, ¿ya estás listo? Sí, la compañera Carmen va a presentar las diapositivas. Muy bien, Carmen, el apellido.
Carmen, Carmen, Carmen. Carmen Agualón. Agualón. Muy bien. Inge, ¿ya puedo compartir la diapositiva? Listo, Carmen. Listo, inténtalo, por favor. Alguien que le pueda llamar al economista, que tenga el Está número. conectado. Carmen, espérate, porque igual aunque te vaya a dar la exposición, si no es el economista, te vas a quedar sin nota. Vamos, Carmen, vamos. Ahí llegó. Yanel, buenas noches, sí, economista. Y Yanela le va a Erika Vélez le va a hacer la presentación, por favor. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escucho. Hola. Se te escucha claro, vamos. Sí, buenas noches. Nosotros somos el último grupo, el grupo número 8, el cual vamos a hablar sobre las opciones financieras. Está integrado por Yanela, Cristian, mi persona, Janina y Carmen. Les indico, las opciones financieras forman parte del grupo de los derivados financieros y son básicamente derechos de compra o venta sobre un activo subyacente. Una opción es un contrato que otorga al comprador el derecho, pero no la obligación, a comprar o vender un determinado activo subyacente a un precio fijado de antemano en un plazo de tiempo determinado, a cambio de una prima que éste paga al vendedor. Comprador. El comprador de la opción tiene el derecho, pero no la obligación de comprar o vender al precio fijado a un plazo. El derecho de tomar la decisión de ejercitarla o no, pero no la obligación de comprar o vender bienes o valores de los activos subyacentes a un precio determinado que se llama sticker o precio de ejercicio hasta la fecha determinada. Al vendedor tiene la obligación de comprar o vender el activo o a cambio recibir una prima por parte del comprador por la opción de compra. Estas opciones tienen unos componentes, que es la prima, que es el costo de adquirir el contrato que paga el comprador de la opción. La opción CAL es el derecho a comprar un activo subyacente a un precio determinado en un momento definido en el futuro. Opción PUC es el derecho a vender un activo subyacente a un precio determinado en un momento definido en el futuro. STIC, precio pactado de la operación de la compra o venta de la opción, también conocido como precio de ejercicio o base. Ahí mi compañera va a hablar de la opción CAL, opción compra. Buenas noches, economista. Yo les voy a hablar acerca de los otros tipos de opciones. ¿Sí? Primero les voy a hablar acerca de los tipos pocos comunes que saben utilizarse. ¿Sí? Nos dicen que son según el periodo en que pueden ejecutarse, que son las americanas y las europeas.
que se dividen. Las americanas nos dicen que pueden ejecutarse en cualquier momento anterior al vencimiento y las europeas solo pueden ejecutarse a la fecha de vencimiento, ¿sí? 2, según lo subyacente, sobre las divisas, sobre los tipos de interés, sobre los índices bursátiles, sobre las materias primas y sobre las acciones. También nos dice que hay según la liquidación. Nos dice que son por la entrega física, que implica la entrega del activo. Sí, por la liquidación de diferencia. Nos dice que se liquida la diferencia entre el activo subyacente al precio que se adquirió al precio de la cotización. 4, según el mercado, que son mercados organizados, estandarizados que cotizan en mercados organizados. Nos dice también la opción over the counter. No estandarizadas, son valoradas por una entidad financiera que da el mercado. Según la rentabilidad, que nos dice que es dentro del dinero, opción fuera del dinero y la subyacente y precio que coinciden. Eso es un breve resumen acerca de las otras opciones financieras que existen. Pero las más utilizadas son las siguientes. Que son la call y la put. Les voy a dar un breve resumen acerca de la opción call que mi compañera también les acaba de mencionar. Nos dice que nos da el derecho al comprador de la opción de comprar un activo subyacente. También nos habla acerca del vendedor de la opción que obliga a comprarlo. El precio que indica la opción, como les acababa de mencionar, es en la fecha fijada o antes. Al final les voy a dar un pequeño resumen acerca con el paper para que puedan tener más claro el tema de la opción call. A continuación, mi compañero Cristian. Buenas tardes con todos. Las opciones CAL ganan valor cuando el subyacente sube. Cuando una inversión compra una opción CAL, tiene una expectativa alcista, espera que el valor del activo subyacente suba en el mercado por encima del precio equivalente al precio del ejercicio incrementado del valor de la prima que ha pagado en un periodo de tiempo no superior a la fecha del vencimiento del contrato o la opción financiera. A un costado vemos un esquema. El comprador CAL, al momento de pagar la prima, recibe el derecho de comprar, más no la obligación, el derecho de comprar. Tiene la opción de comprar o no al precio fijado al momento de elaborar el contrato en un periodo determinado. El deudor CAL, al momento de recibir la prima, asume la obligación de vender al derecho fijado al momento del contrato en el periodo determinado o vencimiento de este contrato. Pásale la diapositiva, por favor. O sea, aquí se puede decir que el comprador tiene opción, mientras que el vendedor tiene obligación. Sí, más adelante hay un cuadro donde les explico a detalle cada uno. Hago una pregunta, ¿esto se relaciona con futuros? Sí. Claro, obviamente está relacionado con futuro. Van de la mano las opciones y los futuros. El futuro. Pasa la diapositiva directamente al cuadro, por favor. Pasa. Ya, aquí. Con las opciones hay dos acciones. Comprar y vender. En ambas acciones, tú puedes comprar un put o comprar un call. Vender también. O vendes un put o vendes un call. A diferencia que al momento de que tú compras, asumes una prima. Pásala, por favor. Ya, aquí podemos ver. Una opción CAL. Al momento de nosotros comprar opción CAL, es cuando vas y reservas una cancha.
Hagamos de cuenta que la cancha te vale 300 pesos o 300 dólares. El día de la cancha, todo el momento, para separarla llega y paga los 50 dólares. Esta vendría a ser la prima. Digamos que el día que tú vas a ir a jugar a la cancha, ese día llovió o 3, 4 integrantes del grupo que iba a jugar no fueron. Obviamente así no puedes jugar, peor si está lloviendo. Entonces ese día, al momento de haber comprado este cal, tú adquiriste el derecho, ¿ya? La opción de comprar el día que iba a jugar la cancha, que en este caso valía 300 dólares, o no. Entonces, si tú, digamos que tus panas te quedaron mal, tú no vas. ¿Y qué habrás perdido? Solo los 50 dólares de la prima. Más no los 300 dólares que te hubiera costado la cancha por completo. Entonces, ¿qué es un CAL? Al momento de comprarlo te da la posibilidad de comprar. Algo que hay que tomar en cuenta, que tu única pérdida va a ser la prima, porque la prima no vuelve, ¿ya? Pero no revisa la totalidad del valor del activo subyacente. Exacto. ¿Qué es lo que sucede al momento de vender? Al momento de yo vender un call, tengo la obligación de venderlo. Acá abajo tengo dos cuadros como para explicarle qué es lo que pasa al momento de comprar. Digamos que el activo o el bien se fija al momento de realizar el contrato por 20 dólares. En determinado tiempo, digamos un mes después, este se mantiene en el mercado a 20 dólares. Entonces, aquí el comprador tiene la opción de decidir si compra o no. Si tú ya pagaste una prima, digamos que fue de 3 dólares, tú tendrás que comprar por 20 dólares más el valor de la prima, que serían 23 dólares. Obviamente no es conveniente comprarlo en esta situación, cuando el precio es 20 dólares del activo. Entonces tú ahí eliges no comprar y tu única pérdida serán los 3 dólares de la prima. En una segunda situación, en caso de que este valor, este bien, a determinada fecha haya subido y actualmente se encuentra en un precio de 35 dólares. Tú fijaste el contrato que ibas a comprar a 20 dólares, más la prima que serían 3 dólares, sumarían 23 dólares. Algo que en ese tiempo está un valor de 35 dólares, obviamente te genera una ganancia y tú vas a optar de ejercer tu derecho a comprarlo. Y aquel que te vendió el call tiene la obligación de venderte. Entonces te va a vender a los 20 dólares aquel bien que actualmente cueste 35 dólares. Entonces ahí habrás ganado. Una tercera situación, que es que el precio del activo baje. Al momento de que el precio del activo, obviamente, no vas a comprar algo que en 20 dólares, algo que actualmente cueste 15 dólares, porque sería perjudicial para ti. Estás comprando por debajo del precio del mercado y adicional a eso te va a tocar pagar la prima. Entonces es completamente pérdida. ¿Qué podemos nosotros sacar en conclusión? Que tú al momento de comprar un CAL obtienes el derecho de comprar y tú ganas solo cuando el activo sube y tu pérdida será la prima. ¿Qué es lo que pasa al momento de nosotros vender un call? Digamos aquí, tenemos la misma situación, que fijamos el precio en 20 dólares al momento de realizar el contrato de la venta del call. Llega el momento de la primera situación donde el precio se mantiene en 20 dólares, se lateraliza. Para ti como vendedor, tú ganas, porque el comprador no va a ejercer el derecho de comprar, porque te terminará pagando 23 dólares. Tú habrás vendido tu bien y habrás ganado la prima. Pero, ¿qué pasa si este bien sube? Tú al momento de estar al lado de que vendes el CAL, vas a vender en 20 dólares algo que actualmente va a estar en 35 dólares. Y obviamente que el comprador va a ejercer su derecho a comprar. Y como tú tienes la obligación de vender, estarás perdiendo. Caso que no suceda al momento en la situación 3, si el bien el momento del vencimiento del contrato baja su precio. Entonces tú, obviamente, tú tienes la obligación de vender, estarías también ganando. Pásame, por favor, la siguiente diapositiva. Aquí un breve resumen de cómo es una situación put. Si compras un put, déjate esto, por favor.
Ya. Si compras un call, ganas cuando sube el activo y perderás la prima en el caso de que el precio del activo no baje, perdón. Si vendes un call, ganas la prima y perderás si el activo sube de precio. ¿Qué es lo que sucede? Si compras un put, tú ganas si el activo baja, pero perderías la prima en el caso de que el activo suba. Hay que tomar en cuenta que la prima no vuelve. Si vendes un put, ganas la prima y perderás si el activo sube de precio. Ingeniero, yo le voy a mostrar un pequeño paper que investigamos, ¿sí? Perfecto. Las opciones financieras. Vamos a hablar acerca de los tipos básicos de las opciones, que nos dicen que existen 4 estrategias elementales, ¿sí? Que nos dicen que es el long call, que es la compra de una acción de compra, que es la paga de la prima. El short call, que es la venta de una acción de compra, que es bajista, cobra la prima. La long put, que es la compra de una opción de venta bajista, paga la prima, ¿sí? Y la short put, que es la venta de una acción de venta alcista, compra de una prima, que es tener la obligación de comprar el activo subyacente a un cierto precio, ¿sí? El long call nos dice que es adquirir el derecho a comprar un activo adyacente a un cierto precio, como lo mencionaba mi compañero Cristian en los ejemplos, ¿sí? También nos da este pequeño cuadro en donde podemos ver la compra de call, la venta del call, donde podemos observar la ganancia y la pérdida y el precio subyacente. Dígame. ¿Estás proyectando algo? ¿O quieres proyectar algo? Sí. No, no estás estoy proyectando. No estoy proyectando. No. Tienes... ¿Cómo lo... Se cierra eso y abre el otro documento. Ya, espera. En este momento está la diapositiva anterior. Y ahí, a ver. Ahí pueden ver. Ahí se la ve. Si la puedes ampliar un poco, te agradezco mucho. ¿Ahí? Perfecto. Ya. Como les mencionaba, que tenemos los tipos básicos de opción. De estos tipos básicos, como anteriormente ya les mencionábamos, hay la opción call y la opción put, pero también hay 4 estrategias elementales para poder utilizar estas opciones financieras, que son la long call, la short call, la long put y la short put, ¿sí? En la long call nos dice que es adquirir un derecho a comprar un activo subyacente a un cierto precio, que es pagar la prima. El short call dice que es la venta de una acción de compra, ¿sí? Que nos dice que es tener la obligación de vender un activo subyacente a un cierto precio, ¿sí? También nos dice que es la long put, que es la compra de una opción de venta, ¿sí? Que es adquirir el derecho a vender un activo subyacente a un cierto precio. También podemos observar en este cuadro, en este gráfico, la prima, la ganancia y la pérdida y el precio subyacente, como es en la opción de compra de la call, en la compra de la put, la venta de la call y venta de la put, ¿sí? Como podemos ver en este pequeño resumen de este gráfico que nos demuestra en la compra de call, nos dice que nos da la suma del precio del activo subyacente. Aquí vemos que tenemos un porcentaje de ganancia y un mínimo de pérdida, como nos comentaba mi compañero Cristian, que es en la prima, se perdería en la prima. Sí, aumento de la votabilidad del precio del activo, subida de los tipos de intereses y bajadas de los dividendos. Sí, en la opción call. Y en la opción del comprador del put nos dice que los beneficios que nos dan
son las bajadas del activo subyacente, disminución de la volatilidad del precio del activo, bajadas de los tipos de interés y subidas de los dividendos. Lo que podemos observar aquí, bueno, a mi parecer y a mi criterio, es que nos beneficiaría hacer un contrato con la opción call, ya que nos da mayor subida de intereses y también nos Bueno, baja los en realidad son dividendos y diferentes, nos sube el precio del activo subyacente. o sea, son diferentes combinaciones que pueden darse. No, no es de Ok. elegir una, sino que va a depender de la situación. No, no implica elegir una, sino que Claro. va a depender de la situación. Según eso vas a elegir la combinación correspondiente. Claro, sí, economista. Eso es lo que se respecta a las opciones financieras y lo que podemos investigar Muy y bien, podemos chicos. entender. A ver, una pregunta a ambos grupos. ¿Esta información fue subida a la plataforma? ¿La tienen compartida con el resto de compañeros? Sí, economista. Sí, ¿Todo esto está en los archivos que ustedes enviaron? sí, Sí. Todos lo tienen. Es decir, puedo tomar tranquilamente información de acá. Perfecto, sí, con las preguntas. Sí. perfecto, muchachos. Bueno, listo, hemos cumplido con los dos grupos. Yo lamentablemente tengo que desconectarme porque ahorita voy a revisión de tesis y estoy con el tiempo copado. Tengo que esta noche revisar 3 tesis con 3 grupos y tengo una hora de sesión con estos grupos y casi llevo como hasta las 11 de la noche, entonces no tengo mucho tiempo, chicos. El examen está elaborado en función de las preguntas que fueron solicitadas y en función de eso gira tácitamente su examen. Por favor, entren a la plataforma en el momento adecuado, ya que, como ustedes saben, estamos todos con el tiempo, porque termina un examen, sigue otro, y un pequeño desfase puede hacer que no, que un profesor, o sea, el uso de las aulas virtuales se vuelva complicado. Les voy a pedir que, por favor, estén a tiempo. Ya saben las reglas de juego. El día de hoy voy a revisar el tema de asistencias. Voy a ya revisar los videos. Bueno, hoy día no, mañana voy a revisar el tema de videos y a calificar las exposiciones en sí para que todos puedan tener la nota que corresponde según la presentación. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería decirle. En todo caso, nos veríamos el día sábado. Revisen el material, por favor, que los compañeros han compartido, ya que en función de eso va a su examen. Bueno, un gusto haberlos visto, chicos. Nos vemos el día sábado. Gracias, economista. Buenas noches. Gracias, economista. Gracias, buenas noches. Gracias, economista. Buenas noches. Gracias, buenas noches.